leyes, porque si no esto sería la jungla. Ahora, esta semana el título de lo que quiero compartirte es Entrenadores de vida. Cada uno de nosotros somos un entrenador. Este es el mejor entrenador del mundo. Lo siento por el que no piense así. Javi, no te rías. No. Pero, ¿saben? Le he puesto a él no por casualidad, porque él tiene un carisma que me gusta su carisma. Quizá hay entrenadores tácticamente mejores, pero este hombre sabe modelar con su forma de ser y con su idiosincrasia. Es un hombre que modela y que hace grupo, es un buen líder. Ahora no quiero hablar de él, sino que quiero centrarme en qué es esto de entrenadores de vida. Yo soy un entrenador de todos vosotros, también de mi casa. Tú también eres un entrenador. No solamente eres un entrenador en tu casa, eres un entrenador en el lugar donde estás trabajando. Ahora, como sabéis, se lleva mucho el término inglés para entrenador, ¿no? Hay muchos motivacionadores o motivación, ¿cómo es? Motivadores, coaching, ¿no? Le llaman así, que empiezan a implementarte filosofías para que puedas alcanzar la plenitud en tu vida y puedas alcanzar un montón de cosas a través de el autoconocerte y el descubrirte y todas esas cosas que no están mal, aunque están orientadas en filosofías humanistas donde el hombre suele ser el centro. Por eso se busca el hedonismo, el ego que tú puedas alcanzar, y están enfocadas en una mentalidad humanista. Ahora, quiero comenzar por un texto que me gusta mucho. Vuelvo a repetir, yo soy un entrenador para ti, pero tú también eres un entrenador. Puedes decir conmigo, yo soy un entrenador. Yo soy un entrenador de mis hijos. Soy un entrenador de mis compañeros de trabajo. Soy un entrenador. Tengo que entrenar a la gente que me rodea. Dice el Proverbios 27:6, y esto es lo que pasa muchas veces con los entrenadores, ¿no? A mí me pasa en casa con mis hijos. A veces parece que cuando estoy intentando implementar algo que sé que les va a bendecir y que va a bendecir sus vidas, ellos lo reciben como una herida, ¿verdad? Porque la disciplina no la recibe todo el mundo cuando la recibe bien, ¿verdad? Nos duele que nos digan las cosas que están mal. Y fíjate lo que dice aquí. Dice, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. ¿Eh? La Biblia es maravillosa, ¿que sí? Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Mira lo que decía Oswald Chambers. Me gusta mucho esto que leí en un libro suyo. Dice, todo aquello que rebaja, o sea, que pone por debajo, o que destruye la santidad. Estamos en un proceso de santificación. La santidad es lo que se espera de un hijo que ha nacido de nuevo. Es el fruto que se espera de alguien que ha aceptado al Señor Jesús y que vive para Dios. Así que todo aquello que rebaja o destruye la santidad de Dios por medio de una falsa idea del amor de Dios. ¿Sabes que hay mucha gente que tiene una falsa idea de cómo es el amor de Dios? Y convierte el amor de Dios en un precepto o en una excusa para vivir una vida que no agrada al Señor, porque como Dios es tan bueno y nos ama tanto, eso es una falsa idea del amor de Dios. Porque el que ama disciplina. El que ama no mira hacia otro lado. El que ama no se conforma con la injusticia. El que ama no se conforma con la falsedad. El que ama busca de una forma activa que la persona que está entrenando pueda llegar a la verdad y a la plenitud de lo que Cristo quiere en la vida de esa persona. Así que vuelvo a repetir la frase. Todo aquello que rebaja o destruye la santidad de Dios por medio de una falsa idea del amor de Dios es infiel a la revelación de Dios dada mediante Jesucristo. Un entrenador de vida es una persona cuyo trabajo es mejorar la calidad de vida de las otras personas, de las personas que están bajo su cobertura, de las personas que están alrededor suyo, de todas las personas que le rodean. O sea, en cierta medida, Pablo nos está mandando a ser entrenadores espirituales. Ahora vamos a ver.
en Timoteo y también en Efesios. El texto base de esta enseñanza se encuentra en Efesios. Vamos a leerlo. Pero es lo que Pablo nos insta, a ser entrenadores espirituales. La palabra es ¿cómo puedo ser yo entrenador espiritual de mi casa? Un entrenador espiritual allá donde Dios me plante. ¿Cómo puedo ser yo como pastor entrenador espiritual de todos aquellos que estáis bajo mi pastorado? Siguiendo los caminos prescritos de Dios. Ese es el secreto. ¿Por qué? Porque mejoramos la calidad no solamente de nuestra propia vida, sino que también mejoramos la calidad de la vida de aquellos que están bajo nuestra cobertura, que están alrededor nuestro. ¿Cuántos quieren ser luz? Amén. Ahora, no podemos mejorar, esto es muy importante, escucha, no podemos mejorar los caminos de Dios con filosofías propias. Esto es importante porque, ¿sabes? Hay una filosofía cristiana buena, pero que muchas veces no viene de lo que Dios quiere que tú transmitas a las otras personas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas cosas que son buenas, pero que a veces no transmitimos, las transmitimos bajo nuestra filosofía. O sea, es Josué el que te está dando. Y a veces, ¿sabes que cuando es Josué el que te da, cuando es la filosofía de Josué, aunque sea una filosofía acorde con la palabra de Dios y aunque sea una filosofía buena, cuando es Josué que te da, puede ser que recibas o puede ser que no. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tú tienes un concepto en tu cabeza y me estás viendo y quizás estás recibiendo o no recibiendo de mí. Ahora, es importante que sepamos algo, porque esto es lo que diferenciaba a Jesús del resto. Cuando es la unción y el poder del Espíritu Santo a través de nosotros, no somos nosotros los que ministramos, sino que es Dios directamente el que ministra el corazón de las personas. Ya no es mi filosofía propia, ya es Dios. Por eso es tan importante una vida de santidad, una vida de búsqueda de Dios, una vida que, como decíamos en la adoración, las aguas broten de nuestro interior, una vida que esté llena no de nuestra propia filosofía cristiana, esa que le imponemos a todo el mundo y que luego nadie nos quiere ni ver y se cambian de acera cuando nos ven venir. ¿Verdad? Ya viene por ahí este que va a empezar a machacarme con la Biblia. El cambio de acera. ¿Por qué? Porque está diciendo cosas buenas, cosas correctas, pero lo está diciendo con su filosofía, en sus fuerzas. Por eso es importante que estemos llenos de la unción del Espíritu Santo. Si no, mejor te callas. Casi. ¿Entendemos, verdad? Adán y Eva lo intentaron. Ellos intentaron mejorar su vida a través de una filosofía, entre comillas, buena. ¿Y qué pasó? Que fracasaron miserablemente. Ellos fueron los primeros de muchos que han intentado esa locura. Así que, como entrenadores, no solamente debemos instruir, sino también debemos advertir y corregir. Pero tenemos que hacerlo con la unción del Espíritu Santo. Cuando yo lo hago, cuando yo reprendo a un hijo mío y lo disciplino con la unción del Espíritu Santo, no soy yo. Él está recibiendo directamente de Dios. Cuando lo hago sin la unción del Espíritu Santo, aunque estoy quizás haciéndolo bien y estoy diciéndole las cosas correctas, ellos están recibiendo de mí. Por eso muchas veces estamos frustrados. Y yo a mis hijos, a mí me pasa, esto es una cosa que yo estoy tratando de vivir porque yo quiero ser un entrenador de mis hijos, un entrenador espiritual, más allá de alguien que le está metiendo con sangre las cosas, ¿no? Y que ellos están ahí, siempre en un ay, como diciendo, porque yo noto cuando ellos reciben mi brusquedad, mi ira. Me pasa. Y yo mismo hago una reflexión, digo, wow, así no voy bien. Así no voy a poder entrenar a mis hijos. Yo tengo que ser lo que soy en Dios para que ellos puedan recibir lo de Dios, el entrenamiento de Dios. ¿Sí? Y por supuesto, a veces cuando reciben el entrenamiento de Dios también son confrontados o no. Y también hay una tristeza que se produce, pero es para bien para ellos. Pero qué malo es que intentemos hacerlo
de nuestra propia cosecha, sin esa unción del Espíritu Santo. Yo tengo que aprender mucho esto en mi casa porque yo tengo que ser un entrenador de mis hijos y de mi esposa. Y ella también mía. Amén. Vamos a entrenar esta semana todos. Ahora, cuando no corregimos, esto es importante que lo sepamos, porque en una primera parte de mi ministerio era que yo me di cuenta que me quería quedar como bien con todo el mundo. Y el Señor me soltó y me dijo, tienes que corregir conductas, tú eres pastor, tienes que corregir. Estás para corregir con amor, con la llenura de mi Espíritu Santo, con la unción de mi Espíritu Santo, porque cuando lo haces con la unción de mi Espíritu Santo, la gente no va a percibir que eres tú, sino que soy yo hablándoles al corazón. Era como que, bueno, quería quedar bien con todo el mundo, ¿no? Pero ahora yo estoy aquí para corregir porque soy un entrenador. Y cuando no corregimos, estamos permitiendo que aquellos a quienes estamos entrenando sigan por un camino desviado. ¿Os acordáis? La semana pasada estuvimos viendo cómo Pablo anima a su aprendiz, el joven pastor de Éfeso. ¿Os acordáis quién era? Timoteo, ¿verdad? Y estuvimos leyendo ahí en 2 de Timoteo 4:2 que Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y con buena enseñanza. O sea, Pablo también, después, ahora es el texto que vamos a leer, le habla a los efesios al comienzo de su carta y le habla de una cosa muy importante, le habla de nuestra nueva naturaleza. Di conmigo, yo tengo una nueva naturaleza. Y al comienzo de la carta de Efesios, Pablo le habla a los efesios de nuestra nueva naturaleza diciendo que esa nueva naturaleza se trata de la gracia empoderadora, de la gracia que nos da la capacidad para poder agradar a Dios. Nos habla de que esa nueva naturaleza es gracia de Dios para nosotros que nos da el poder de agradarle. Así que la combinación de esas dos características nos posiciona para una vida transformada. Nos da a nosotros los creyentes la capacidad de identificarnos con Cristo y también de mantenernos alejados del camino del peligro y del desvío. Pablo, en esa misma carta de Efesios, da después una lista de mandatos que definen cómo es esa vida que agrada a Dios. Y estos mandamientos no son pesados, ni son mandamientos imposibles como eran los mandamientos del Antiguo Testamento. Estos mandamientos que vamos a leer ahora, son la conducta que se espera de nosotros porque tenemos esa nueva naturaleza. Vamos a leer Efesios 5, 3, 4, el verso 18. Vamos a leer el 3, el 4 y el verso 18. Dice así, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Y dice el verso 18, no se emborrachen con vino. Wow. De nuevo, esto parece una lista de prohibiciones, ¿verdad? Y ¿sabes? En el cristianismo tendemos siempre a polarizarnos, a irnos a un polo o a otro. Es humano, está inherente en el ser humano. El ser humano es un hombre o es una mujer de extremos. Nos da por una cosa y tole. Y nos vamos. Y dentro del cristianismo hay mucha gente que está en el extremo del legalismo religioso. Ya hemos hablado mucho de eso. Pero hay otro extremo que se va al otro lado de la gracia y ya aquí esto es Walt Disney. Todo vale. Tenemos un Dios tan lleno de amor. Ay, papi chulo, mi papi. ¿No? Como oigo algunos, papi chulo no, pero eso de papito, papucho, papichi. ¿No? Y Dios es un Dios lleno de amor, de misericordia. Pero nosotros... Y es lo que quiero que podamos entender, que hay un equilibrio. O sea, tenemos que encontrar el centro, ni irnos a ese extremismo religioso sin vida, que hace que las cosas estén secas y que sea
casi un martirio vivir a Dios, porque ese no es Dios, ni tampoco lo otro, ¿verdad? Sino que hay un equilibrio en el centro. Así era Jesús. Jesús era el hombre espiritual 100%, y el hombre espiritual es un hombre equilibrado. Sabe disfrutar de todo con el equilibrio que da la vida del Espíritu. ¿Sabías que este planeta es para nosotros? Para que lo disfrutemos. ¿Sabías que Él quiere que disfrutes de tu trabajo, que disfrutes también de tus estudios, si estás estudiando, que disfrutes de tu tiempo de esparcimiento, de ocio, de tus vacaciones, pero también que le disfrutes a Él y que disfrutes de servirle? Amén. Así que esto no es una lista de mandatos que si se obedecen te va a salvar. No. Más bien, esto es una lista de mandatos para mantenernos alejados de una relación, como denomina Pablo, de adulterio con el mundo. Cuando nosotros estamos viviendo en todos estos pecados, estamos adulterando. ¿Con quién? Con el mundo. Porque estamos implementando su filosofía de vida en nosotros, y nosotros no somos de este mundo, aunque vivimos en este mundo. Así que estos mandatos lo que hacen es alejarnos de esa posición de adulterio con el mundo para poder permanecer en algo muy importante, que es en la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres de la presencia de Dios? Ahora, permíteme enumerar todas las conductas pecaminosas. La semana anterior, cuando estuvimos hablando ya de esto, enumeramos cuatro conductas que le reprocha Pablo. Dice, no decir mentiras. Ya hablábamos de esto, ¿verdad? No mentir es no mentir. Y a veces las exageraciones es mentir. ¿Verdad? Por eso hay que llevar mucho cuidado cuando estamos contándole algo a alguien, de ser preciso y si no guardar silencio. No, es que creo que... ¿Pero cómo que quiere? No, me parece que sí. No, hay que estar seguro cuando se habla. Como cristianos tenemos que estar seguros que cuando estamos diciendo algo es la verdad. Porque si no es la verdad, o no está exactamente alineado con la verdad, estamos mintiendo. No pecar dejando que la ira nos controle. No tengo que añadir a esto, ¿verdad? No robar. Y no robar es más fino de lo que nosotros pensamos, porque si aquí pensamos, ninguno roba, no, sí, pero hay que... esto de no robar, a veces se nos pegan las cositas. ¿Verdad? Por ejemplo, no pasa nada, voy a coger una lata de Coca-Cola aquí de la cantina, nadie se va a dar cuenta. Una tarde me pasó aquí, que estaba con Miguel, que vinimos a algo del banco de alimentos, y tomé una Coca-Cola porque venía asada de calor y me la clavé encima y me fui y digo, no pasa nada por una Coca-Cola. Me echó un puro el Señor. Digo, es verdad, Señor. O sea, 50 céntimos, lo que valga, hay que echarlo ahí. ¿Amén? ¿Lo recibe? No usar un lenguaje sucio o abusivo. Bueno, y el resto de la lista para esta semana dice, empieza con no ser sexualmente inmoral, no ser impuro, no ser egoísta, no contar historias obscenas, no hablar necedades, no contar chistes groseros, no emborracharse. El Nuevo Testamento es un mensaje de gracia, ¿cuántos lo saben? Pero para ser un mensaje de gracia, que muchos dicen no contener mandamientos y que no hay prohibiciones, ¿me sale bien la palabra? Esta lista de tan solo uno de los 27 libros del Nuevo Testamento parece que se hace un poco larga, ¿no? ¿Tú qué dices? Lo más irónico de todo esto es que el apóstol que recibió la profunda revelación de la gracia es el que enumera o el que escribe o el que compila esta lista. Así que, ¿se deben ignorar estos mandamientos o se deben tomar en serio? ¿Tú qué crees? Vamos a empezar por el primero. Hoy quiero hablar de esto. Ninguna inmoralidad sexual. El primer punto de nuestra nueva lista, la de esta semana, es este. Y como hijos e hijas de Dios, tú y yo no debemos cometer adulterio, no debemos fornicar, no debemos participar de la homosexualidad y tampoco debemos involucrarnos en ninguna actividad sexual a menos que estemos casados. O sea, ¿Dios dice que no al sexo? No.
El sexo es maravilloso. Lo único que Dios dice sí al sexo dentro de unos límites. Esos límites se llaman matrimonio. Mira, hay una foto que lo significa muy bien. ¿Ves ese coche en la curva? ¿Por qué no se ha ido por el barranco? Por el guardarraíl, ¿verdad? El guardarraíl es el límite que ha salvado la vida de ese conductor. Así que el matrimonio es el límite que Dios ha establecido para que no nos matemos en el ámbito sexual. Todos los problemas, enfermedades que corren por ahí, casi todos son porque usamos mal el sexo. Ahora ha salido la viruela del mono esa, ¿no? Y nadie quiere decir nada, pero casi todos los casos se están dando en parejas homosexuales. Y además es por transmisión sexual. ¿Por qué? Porque cuando nos salimos de los límites establecidos por Dios, ¿quién nos creó? Dios. Entonces, el que crea algo sabe cómo se tiene que utilizar, ¿no? Entonces, en la palabra de Dios están todos los límites para que nosotros podamos disfrutar y vivir una vida plena. Y en el aspecto sexual, el matrimonio son esos guardarraíles que me cuidan de desviarme y de caerme. Así que los límites, di conmigo, los límites me guardan. Los límites de la palabra me protegen. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo? Una vez usé este ejemplo, ¿no? Imagínate este móvil, este es mi móvil, ¿no? Imagínate que aquí estamos de obra y hay que clavar unas púas aquí y no tengo nada y empiezo a darle con el móvil. ¿Qué va a pasar en el móvil? Que voy a romper el móvil. ¿Por qué? Porque el móvil no ha sido creado para clavar púas. El sexo no ha sido creado para usarlo fuera del matrimonio. Al final se rompe. Amén. Aleluya. Ahora, con demasiada frecuencia pasa lo siguiente. Yo me he encontrado ya esto mucho. Y en mi primera parte como pastor viví algunos momentos así. Me he encontrado con parejas que viven juntos y que dicen ser cristianos. Y esto para mí es un suceso extraño. Es algo que digo, wow, y cada vez se da con más frecuencia dentro de la iglesia. Parejas que viven juntos sin estar casados. Oye, no quiero ser yo aquí alguien que venga a echarte la felpa encima. Yo lo que quiero que sepas es que es una bendición para ti que tú ordenes tu vida. Es una bendición para ti que tú entres dentro de los límites porque estás fuera de la protección, de la cobertura de Dios. A veces no le dejamos a Dios que nos cubra y el enemigo siempre tiene algún lugar donde meterse y este es uno. Entonces, si yo no soy un entrenador para ti y te digo eso, no la tienes que tomar conmigo. Yo te estoy diciendo lo que la palabra dice. Pero necesito decírtelo, yo no puedo mirar para otro lado. Muchas de estas parejas asisten incluso a las iglesias, tienen fe y a menudo incluso son exuberantes sobre lo que Dios está haciendo en sus vidas. Oye, yo me quedaba alucinado con una pareja, digo, wow, y ellos, ay, cuánto amo al Señor, pero ¿por qué no ordenas tu vida? Esto está creciendo mucho en la iglesia y te das cuenta que no hay convicción de pecado, no hay arrepentimiento, no hay ni siquiera tristeza por esa condición o por vivir así. Simplemente no creen que vivir juntos sin estar casados esté mal. ¿Por qué? ¿Sabes por qué creo? Porque quizás no han escuchado desde los púlpitos mensajes como, por ejemplo, los de Pablo, los de Pedro, los de Santiago, los de Juan, los de Judas, no de los de Josué, sino de los que están en la Biblia, llamándonos a una vida pura, a una vida casta, a una vida de santidad. Quizás han estado expuestos a charlas los domingos de sus pastores que son charlas edificantes, que son de aliento y están bien porque en la Biblia encontramos aliento, encontramos edificación. Quizá no han escuchado la verdad que les confronta o la verdad que les da convicción de pecado porque están careciendo de entrenamiento para una vida santa.
En nuestra sociedad es algo aceptado, ¿verdad? E incluso se considera una buena idea. Tú hablas con la gente de este mundo y dices, ¿cómo te vas a casar con él si no te has acostado con él, si no has vivido con él? Vete primero, prueba, si no te gusta, después de tacón. Y si no sois compatibles sexualmente hablando, ¿pero qué rollo es ese? Es algo aceptado. Y como he dicho antes, se considera incluso bueno la idea de vivir juntos, tener sexo antes de casarse o unirse como pareja homosexual también. ¿Sabes qué? Tristemente muchos evangélicos tienen un conocimiento de las Escrituras a menudo muy superficial. Por eso es necesario predicar la palabra de Dios. O simplemente son cristianos que no buscan en la palabra de Dios y muchos adoptan las buenas, entre comillas, ideas de nuestra cultura. Porque la idea que prevalece hoy día en el mundo es, si estamos enamorados, ¿por qué no vamos a vivir juntos? ¿O qué me dices de la homosexualidad? También está creciendo, pero no solamente está creciendo entre la gente que nunca ha asistido a una iglesia, por desgracia también ya está dentro de la iglesia. Y esto a mí me produce una gran tristeza. El otro día veía a una mujer que estaba dando testimonio, cristiana ella, y entonces en un momento estaba escuchándola y digo, oye, wow, esta qué fervor tiene por las cosas de Dios. Y entonces dice, voy a llamar a mi esposa. Y estaba casada con otra mujer en la iglesia. Me quedé, digo, no me lo puedo creer. Wow, digo, en el pasado los que se apartaban de una relación con Dios lo sabían. ¿O no te pasa a ti que cuando notas que has perdido la comunión con Dios te das cuenta? Sin embargo, esta mujer estaba hablando con un entusiasmo del amor de Dios, de su devoción a Dios. Oye, ¿y cómo puede estar casada con una mujer cuando Jesús dice claramente, dice, no han leído las Escrituras, dice, Dios los hizo hombre y mujer, como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido? Jesús nos está enseñando algo muy importante y es que el matrimonio es para un hombre y para una mujer, los dos sexos. O sea, ¿por qué esta mujer cristiana no es consciente de que está pecando? ¿Es que no se le ha enseñado? Es algo increíble, ¿verdad? Yo entiendo que la sociedad en la cual, la cultura de este mundo en la cual vivimos, se está desviando de la intención original de Dios para el matrimonio. Yo eso lo entiendo. El incrédulo, el que no cree en Dios, posee una naturaleza de pecado, pero lo que no entiendo es que teniendo la naturaleza, si hemos nacido de nuevo de Dios en nosotros, no sintamos ni la mayor convicción de pecado. Los hombres y las mujeres perdidos están sin Dios en este mundo y tienen una conciencia limitada de lo que es verdaderamente bueno y malo. Su conducta a veces no debería angustiarnos. ¿Por qué? Porque piensan y hacen lo que dicta su naturaleza de pecado. Ahora, lo preocupante es que nosotros los cristianos adoptemos lo que el mundo llama bueno como algo aceptable para Dios. Y ahí es donde está el peligro. Escúchame, y no estoy hablando de ser homófobos ni nada de eso. Tenemos que entender algo muy importante. Yo no tengo nada contra una persona homosexual. Yo amo a esa persona, porque es lo que Dios me manda, amarla. Y sabes, no es un pecado distinto. Aquí si entrara alguien que tiene problemas de drogadicción, seguramente todos nos volcaríamos en ayudarle, ¿a que sí? Pues el que entra con un problema de homosexualidad, que quiere ser liberado, exactamente igual. Tenemos que amarle. Esto no se trata de eso, sino se trata de enseñar. Y conmigo, medicina preventiva. Estadísticamente, hay un aumento en las iglesias. He estado mirando un poquito esta semana porque me preocupaba esto, ¿no? He visto, ahora te hablaré de algo, pero hay un aumento en las iglesias que alimentan el estilo de vida homosexual y el matrimonio homosexual. Esto está creciendo, pero a un ritmo imparable. Sin embargo, yo me he dado cuenta
que la iglesia lo fomenta no solamente por lo que dicen, porque hay muchos que son pro y que están predicando a favor de la homosexualidad dentro de la iglesia. O sea, la iglesia lo está fomentando no solamente porque se está predicando de eso, sino también lo está fomentando porque no hay iglesias que se levanten diciendo la verdad. Mira, vamos a leer atentamente estas palabras. Ezequiel 3:20. Este texto es un texto que estaba el otro día con un pastor amigo y estábamos comentando, hablando sobre todo esto, de cómo está creciendo esto dentro de la iglesia. Pero mira lo que dice Ezequiel 3:20. Dice, si los justos, ¿quién son los justos? ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. Si los justos se desvían de su conducta recta, morirán. Ahora, fíjate lo que dice. Si tú no les adviertes, ellos morirán en sus pecados. No se recordará ninguno de sus actos de justicia y te haré responsable de la muerte de esas personas. ¡Wow! Es fuerte, ¿verdad, este texto? O sea, este texto nos habla de advertir a los creyentes, a un hombre justo. Y si no advertimos a los creyentes de sus pecados, las consecuencias parece ser que son serias, según este texto de Ezequiel. Y cuando estaba hablando con este amigo, este compañero pastor, oye, tú quizás me estás oyendo ahora también ahí sentado y puedes decir, pero Josué, eso es del Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel es del Antiguo Testamento. ¿Cómo puedes decir que se le hará responsable de la muerte de una persona a un entrenador o a un ministro en la era del Nuevo Testamento? Hablando con este pastor amigo me decía lo mismo, ¿no? Y dijo, oye, Jolín, parece un poco fuerte, ¿verdad? Poner la muerte de otra persona sobre nosotros como entrenadores de vida. Eso puede ser que sea en el Antiguo Testamento, pero ¿sabes qué? Yo le dije, pero mira lo que dice Hechos 20:26. Mira, Pablo, declaro hoy que he sido fiel. ¿Cómo? Fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Wow. O sea, tú y yo somos responsables si no declaramos todo el consejo de Dios al pueblo. Si solo hablamos de una forma, entre comillas, edificante, aleluya, hermano, Dios te bendiga, Dios te va a prosperar, Dios te va a llenar tu despensa, Dios tiene casa, un montón de cosas, te va a dar trabajo, te va a dar todo, pero tienes la vida destrozada porque estás viviendo en adulterio, porque estás viviendo en pecado, porque... No va a funcionar eso. Y yo soy responsable si no declaro todo el consejo de Dios. Por supuesto, todo eso que edifica, pero también tengo que decir las cosas que están mal en nuestra conducta. Porque si no lo hago, estoy reteniendo un gran porcentaje del consejo de Dios que está en su palabra. ¿Y qué va a pasar? Que la gente que está bajo tu entrenamiento va a gravitar hacia lo que el mundo considera bueno, lo cual no es distinto a un niño que está indisciplinado y que va a tender a equivocarse, a ser un necio. En resumen, es nuestra responsabilidad. ¿Puedes decirlo conmigo? Es mi responsabilidad como entrenador de vida. Ahora, quiero citar un ejemplo más. Hace un par de años vi un vídeo que he querido buscar y ver esta semana. No lo voy a poner, pero es un vídeo donde se ve a un pastor anunciar a su congregación que él es homosexual. Y lo hace durante una reunión retransmitida en televisión en su página web de su mega iglesia, porque es una mega iglesia. Y él estaba contando en ese vídeo cómo estaba cansado de esconderlo, que no quería que otros que estuvieran involucrados en esas conductas también, que estuvieran involucrados en ese mismo estilo de vida, siguieran teniendo convicción de pecado, aunque él lo llamó condenación. Me hizo gracia. No quiero que sigan viviendo en condenación. Cuando eso no es condenación, eso es convicción de pecado, que es muy distinto a condenación. Y sistemáticamente, ahí paso por paso relató todos los versículos de la Biblia que relataban la idea que Dios tiene de la homosexualidad y simplemente los descartó. Así de un plumazo. Y después se levanta ahí con valentía y les dice a todos los televidentes y a todos los que estaban allí
dijo algo así, y tomé nota, dice, el apóstol Pablo relató muy bien las realidades en Cristo, pero era muy malo con las relaciones. Como acallando así la instrucción de Pablo acerca de la sexualidad. Y ese pastor siguió explicando que Pablo se había equivocado en el primer capítulo de Romanos cuando dijo que si no adorábamos a Dios podríamos terminar en la homosexualidad. Terrible, terrible, es para verlo. O sea, según este pastor, las palabras de Pablo no podían ser ciertas porque según él, la mitad de los líderes de alabanza en Estados Unidos son homosexuales. Cosa que es mentira. Yo me pregunto de dónde ha sacado él esa estadística y qué investigación ha hecho, porque eso no es real, es falso. Y mientras hablaba, ¿sabes qué? Mientras que hablaba este hombre, conté varias ovaciones del público de su congregación que se ponían en pie y aplaudían. Después de escuchar las retorcidas palabras de este hombre, de este pastor, Dios me habló a mí esta semana. Dice, lee Romanos capítulo 1, detenidamente. Léelo conmigo. Dice, por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Dice, escucha, peor aún, no solamente las hacen, sino que incitan a otros a que también las hagan. ¿Sabes? Empecé a orar por este hombre, por este pastor, porque me dio una pena terrible, porque es digno de conmiseración. Ahora yo me pregunto, ¿cómo puede este pastor descartar los versículos que declaran que la conducta homosexual es vergonzosa? Porque, no, ¿verdad que no se necesita ser muy espiritual para saber que esta práctica sexual no es natural? Incluso los animales se abstienen de participar de esas conductas. ¿Cómo se llega al pensamiento de que Dios pasa por alto o aprueba o incluso fomenta, como decía él, la homosexualidad? Y también me vino este pensamiento, pensar, por ejemplo, en todos esos cristianos que están intentando seguir a Dios y que están siendo influenciados por la cultura de este mundo y que están con esa lucha en su interior, que quieren salir de la homosexualidad. Porque yo he tratado con jóvenes que están luchando con eso y que quieren salir de ahí, quieren vivir agradando a Dios y quieren ser ayudados a ser liberados de eso. Ahora, tú imagínate un joven así, o un hombre, una mujer así, que están escuchando el mensaje de este pastor y que están luchando en su interior con la urgencia quizás de sucumbir a la homosexualidad y a ese deseo lujurioso y pecaminoso estilo de vida. Y resulta que escuchan a este hombre. ¿Qué pasa? Su conciencia les está diciendo, no está bien que un hijo de Dios haga esto. Sin embargo, tristemente, las palabras de este pastor pueden ahogar esa voz interior. O sea, que este hombre no solamente se está posicionando a sí mismo para el juicio, sino que también estaba animando a otros a hacer lo mismo. Romanos 1:32, en la Nueva Traducción Viviente, dice que todos los que incitan a otros a que también las hagan, también están bajo el juicio. Ahora, a mí el conflicto es, o sea, cuando escuchaba a este hombre, digo, ¿qué hacemos con las palabras de Pablo? ¿Qué hacemos? ¿Las borramos de la Biblia? Porque fíjate que no solamente en Romanos, mira lo que dice 1 Corintios 6, 9, 10. Dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. ¿Qué hacemos con esas palabras? Obviamente,
Hay otros pecados que son dañinos, no solamente estos, pero no podemos ignorar lo que dicen estos versículos sobre las prácticas sexuales caprichosas. Porque al final es eso, es un capricho. La dirección del mundo es tóxica. ¿Estás conmigo? Si nosotros como entrenadores de vida no proclamamos la verdad, llenos de amor y de la unción del Espíritu Santo respecto a la inmoralidad sexual, la gente no va a saber cuál es el buen comportamiento y el diablo lo va a engañar. ¿Por qué? Porque simplemente van a aceptar lo que el mundo identifica como bueno, llegando a creer incluso que Dios lo aprueba. Amén. Ahora, lo segundo que dice en esa lista es ninguna impureza. Puedes decir al que tienes al lado, ninguna impureza. Esto es lo siguiente en la lista de prohibiciones de Pablo y es muy importante que como hijos de Dios debemos mantenernos alejados de toda forma de pornografía, de vídeos lascivios, o lascivos, mejor dicho, o de pensamientos lujuriosos. Di conmigo, ay, ay, ay. Jesús dice en Mateo 5:28, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Recuerda que esto es imposible para un hombre que no ha nacido de nuevo, porque su naturaleza de pecado es esta. Una vez escuché a un amigo mío que era más intenso ese compañero de trabajo. No sé cómo dijo, dije, estamos ahí hablando, dice, yo es que en verano me enamoro 14 veces al día. 14 veces al día. Es que claro, van esos vestidos por la calle, yo me enamoro 14 veces al día. Digo, madre mía, así es la naturaleza del hombre, sin Cristo. Pero Dios nos ha dado una nueva naturaleza, donde nos da la capacidad. ¿Sabes? Dios no te pide nada que no te haya dado. Porque quizás podría ser injusto pedirnos algo que no podemos dar. Es como si yo a mi hijo pequeño de 4 años le pido que conduzca un camión. Si no lo he capacitado, es imposible. Pero Dios nos ha dado una nueva naturaleza para que nosotros podamos vivir en el Espíritu, vivir en esa nueva naturaleza donde yo soy más que vencedor y donde yo tengo la capacidad. Ahora, ¿por qué nos vamos siempre al religioso? Porque no vivimos en el Espíritu, en la iglesia. Entonces tienen que aparecer los religiosos que dicen, esta es la única manera de meterlos en vereda diciéndole y prohibiéndole que vayan a la playa. Y yo prefiero la gracia, el equilibrio, en donde yo estoy lleno del Espíritu Santo, con mi nueva naturaleza fortalecida, viviendo en el Espíritu y mirando con los ojos del Espíritu, y voy a la playa y disfruto de la playa y me dejo que pasen 40 mujeres en bikini porque yo estoy lleno del Espíritu Santo. Entonces prefiero esa libertad. ¿Me entiendes, verdad? Prefiero la guía del Espíritu Santo en todo lugar y en todo momento. Fíjate lo que dice el salmista en el Salmo 101:3. Dice, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. La primera mirada, el Señor no te la cuenta. Pero la segunda sí. Tú vas así, de repente por la calle y ves una chica guapa. Uy, qué guapa. Pero ya esto, ¿no? O algunos que van en el coche, ven una chica andando guapa, la pasan y entonces con el retrovisor. La primera no cuenta, pero la segunda sí. Ahora, escúchame bien porque esto es un problema muy grave. No quiero ser trivial con esto, porque la pornografía, por ejemplo, la pornografía ofrece una breve estimulación y satisfacción porque apela a los deseos de nuestra carne. Pero ¿sabes qué? Va a corromper nuestra capacidad de tener intimidad, primero con nuestro cónyuge, con tu esposa, con tu esposo, y segundo con Dios. Te va a privar de tener esa intimidad con tu esposa o con tu esposo, y no solamente con tu cónyuge, sino también con Dios. Y finalmente nos deja insatisfechos. Nos deja insatisfechos con nuestro cónyuge y también con nosotros mismos. Es un problema este.
Y tenemos que aprender a ayudarnos. Y tenemos que empezar a hablar las cosas dentro de casa, sin tabú. Hay mucho tabú en esto. ¿Sabes por qué no se predica tanto de pornografía? Porque los primeros que están atados a la pornografía son los líderes. Entonces yo veo en la iglesia cómo es un tema que vamos esquivando. Mira, esto mejor que no. Vamos a predicarle de aleluya, gloria a Dios, que hablar de esto, porque claro, si yo también estoy. Pero yo creo que un hombre puede ser liberado de esto. Yo lo creo profundamente. Pero la pornografía te aleja de tu esposa. La pornografía te aleja de tu esposo. Y no solamente te aleja de tu esposo y de tu esposa, te aleja de Dios. Porque te deja insatisfecho. Incluso insatisfecho contigo mismo, frustrado. Aunque quizá la impresión de la pornografía es como que se enciende una chispa, ¿verdad? Pero en realidad lo que provoca es una explosión que finalmente te trae confusión, te trae culpa, vergüenza, inseguridad. Te deja hecho polvo. ¿Sabes? He mirado estadísticas, más de 1 de cada 10 páginas web son pornográficas. Esto es un disparate. Leía otra estadística, más de 10 millones de españoles visitan al día páginas pornográficas. Esto no es un asunto exclusivamente masculino, porque cerca de 1 de cada 5 mujeres ven pornografía ya en España. Y muchas expresan sus sentimientos de no poder hacer nada respecto a la masturbación. Esto es algo tremendo. Tanto hombres como mujeres alimentan sus adicciones cuando no están en línea con revistas, con libros eróticos, sobre todo libros eróticos. Oye, me ha sorprendido que lo segundo, los libros eróticos, es especialmente popular entre las mujeres, las 50 sombras de Antonio. O de, ¿cómo era? De Grey. Porque sabéis que la excitación de la mujer es distinta a los de los hombres. Los hombres son más visuales, las mujeres son más, les gusta imaginar, ¿no? Ahora, esto es en el mundo, pero ¿qué pasa en la iglesia? La revista Cristianismo Hoy o Christianity Today hizo una encuesta en la que se preguntaba a los pastores si habían visitado páginas web pornográficas en el último año. El 54% respondió que sí. Otras estadísticas revelan que el 50% de todos los hombres evangélicos son adictos. No que ven, sino que son adictos al porno. El 50%. Y el 70% luchan con la pornografía. Ahora, ¿es un problema esto? La pregunta es ¿por qué no se predica? ¿Por qué no se confronta esto? Pero no con la actitud de señalar a nadie, sino con la actitud de ser un entrenador, de ayudar a la gente a ser libre de eso. Porque es bien para su vida. Yo luché contra la pornografía, hermanos. Y recuerdo perfectamente cómo yo me abrí a mi pastor Fernando en un viaje que hicimos ministerial. Y tuve la oportunidad de abrirme a un hombre de Dios que quería ayudarme. Y sabes, cuando me abrí a él, ¿qué crees que hizo Fernando? Cuchi, 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 Señor te va a bendecir. No te preocupes, hijo. Todos somos débiles. ¿Sabes? A los más jóvenes, muchos piensan, fíjate, y esto es un error, muchos piensan que cuando se casan se van a sentir liberados de este problema. Pero si no te has casado, escúchame, si no eres libre antes de entrar al matrimonio, esto va a ser un problemón en tu matrimonio. Porque la pornografía no es real. Es cine. Ciencia ficción. Y como tú vayas con esos pájaros en la cabeza y lo quieras introducir en el matrimonio, te vas a sentir frustrado porque tu mujer no es una actriz porno. Es tu mujer. Y te vas a sentir insatisfecho. Y he visto parejas ya que se han dejado, se han dado de mano ya. Incluso la mujer dice, mira, que vea porno así me deja tranquilo a mí. Es una pena eso.
Porque el matrimonio tiene que comunicarse. Yo cuando llevo más de 10 minutos sin hacer la... No, es broma. No, pero cuando llevo ya unos días digo, cariño, ayúdame. ¿Verdad? Porque los hombres somos distintos, pero hablar de sexo naturalmente con tu esposa, igual que hablas de otras cosas, a veces hablas de tonterías, y eso es una cosa tan importante para la salud espiritual de tu matrimonio, la salud espiritual de tu familia, porque somos entrenadores de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros hogares. A mí me gusta que nuestros hijos nos vean y que no vean que somos bichos. No, que nos vean, a ver si me entiendes, que nos vean que hay complicidad entre nosotros, que nos amamos, que nos deseamos también. Papá, por favor, qué asco. Deja de darle beso a la mamá. ¿No? Pero es así. Tenemos que comunicarnos porque nos necesitamos. Tenemos que hablar abiertamente de estos problemas. Si necesitas ayuda, escúchame, en la pornografía es algo que cae solo, pero no sale solo. Necesitas ayuda. Y necesitas romper ese tabú absurdo, porque es absurdo. Es otro pecado más como cualquier otro. Lo que pasa es que ese parece que es que como que nos pone más en evidencia, pero escúchame, yo no me voy a asustar. Por ejemplo, si vienes a mí a que te ayude como pastor, yo te voy a ayudar con toda mi fuerza porque te amo y quiero que seas libre de eso. Pero escúchame, no me voy a asustar de nada. Así que, si eres un joven que no se ha casado, no pienses que el matrimonio es el escape. Empeora si no eres libre de eso antes del matrimonio. Y yo me abrí a mi pastor Fernando. Y sabes, Fernando, como he dicho antes, no fue a pasarme la manico, decirme, bueno, no pasa nada, lo importante es que vayas a la iglesia, que diezmes, que no te enfades mucho, no vayas a que dejes de venir a la reunión. Poco a poco, tú tranquilo. No, Fernando me amaba como a un hijo. Y sabes, fue enérgico conmigo en este tema. Lleno de amor, porque él estaba lleno de amor y de la unción del Espíritu Santo. Pero él fue enérgico con este tema. No me dio una palabra agradable, pero lo hizo lleno de amor. Y me dio instrucciones firmes y advertencias. Y eso fue como un despertar para mí. Abrió mis ojos. ¿Por qué? Porque es importante también tener oído de discípulo. Las palabras de Fernando provocaron en mí una búsqueda de Dios para poder hallar mi libertad. Y ¿sabe? En un periodo de nada, de meses, yo estaba completamente liberado y sigo caminando en esa libertad hasta hoy. ¿Sabes por qué? Porque descubrí que la gracia de Dios es poderosa. ¿Sabes? La gracia de Dios puede liberar a un hombre que había estado atado a la pornografía desde que era un adolescente. Y esta es otra razón por la que me entristece mucho que los que supuestamente son entrenadores de vida no desarrollen en profundidad los beneficios de la gracia de Dios. ¿Por qué digo tanto de la gracia? Porque la gracia de Dios es el poder, la capacidad de Dios para vencer todos esos apetitos de nuestra carne. Si yo no hubiera descubierto la gracia de Dios, no solamente como un regalo gratuito, no solamente como perdón de pecados, no solamente como salvación, sino que descubrí la gracia también como el poder de Dios para vivir por encima de mi capacidad natural, aún estaría atado en la actualidad. Di conmigo, se puede ser libre. Amén. Escúchame, y si estás batallando con esta área, necesitas ayuda. Y ahí estamos preparados para ayudarte. No solamente la ayuda de Dios y del Espíritu Santo y su gracia, a veces ¿sabes qué pasa? Que no sabemos ponernos la gracia. Y necesitamos a alguien que nos ayude, necesitamos entrenadores que nos ayuden. Así que si estás atravesando por algún problema de estos, ya son unos cuantos que hemos ministrado y hemos ayudado y han sido libres de esto. Ahora, lo siguiente que dice Pablo es ninguna avaricia. La definición de avaricia es un deseo intenso y egoísta de algo, especialmente de riqueza, de poder o de comida. Muchas veces los creyentes tuercen y convierten en avaricia la promesa de Dios de ayudarnos a ser
bendecidos, exitosos y prósperos. Por ejemplo, Dios quiere bendecirnos a través de un trabajo y darnos un buen trabajo, pero resulta que aparece una cosa en nuestra vida que se llama avaricia, un deseo intenso, egoísta de algo, especialmente de riqueza, por ejemplo, y entonces convertimos en avaricia eso que es un don de Dios, que es la promesa de ayudarnos a ser exitosos, bendecidos y tener prosperidad. ¿Qué pasa con esa avaricia? Que cuando yo soy un avaro en esta área de mi vida, el enfoque está en mí, en lugar de en ser equipados para servir y para dar a otros. O sea, la avaricia es codiciosa y es idolatría. Dice Colosenses 3:5 que es idolatría. Cuando tú y yo nos movemos en esa avaricia, ponemos nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros apetitos, la fama, el estatus, el ser popular, el estar bien económicamente por encima de Dios y de todo. Y eso hace algo, y es muy sencillo de detectar, es que inmediatamente nos adueñamos de las cosas. Hacemos como ¿no? Mío, es mío, mi tesoro, ¿verdad? Y sabes, nosotros no somos dueños de las cosas, somos administradores de todo lo que Dios nos da. Una forma clara de ver que quizás estamos cayendo en esta idolatría de la avaricia es cuando nos adueñamos de las cosas. Ese hermano que se compra el coche nuevo y entonces se lo piden, oye, ¿puedes llevar a los jóvenes a Murcia? No, 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 no. Y ves cómo se le transforma el cuerpo y dices tú, lo voy a llevar al lavadero hoy. ¿No? Pues el coche no es tuyo. Está tu nombre, pero es providencia de Dios. Dios te lo ha dado. Y nosotros somos administradores, mayordomos, dice la palabra, de todo lo que Dios nos da. Para cuidarlo como si no fuera nuestro. O sea, hay que cuidarlo mejor que si fuera nuestro. Pero, por supuesto, hay que ponerlo a servicio del reino de Dios. Hay muchas historias que podríamos contar sobre la avaricia que de repente se cuela en la vida de un creyente. Es como algo que se cuela. Balaam, por ejemplo, perdió la relación con Dios por ser egoísta. Caín también, Coré. Y muchos otros que en un tiempo estuvieron en la presencia de Dios y que cayeron en esta trampa. Muchos caen en la avaricia porque no son advertidos también. Ahora, ¿quieres una advertencia sobre este tema de la avaricia? Te voy a dar una advertencia. Dios, escucha bien esto, Dios te va a dar su todo, pero a cambio de tu todo. O sea, Dios te va a dar su todo a cambio de tu todo. Buen cambio ese, ¿no? Porque ¿cuál es tu todo? Sí, pero tu todo no es nada comparado con el todo de Dios. O sea que es un cambio en donde salimos muy beneficiados. Y mira, yo estoy en ese proceso igual que tú. Estoy intentando entregarle mi todo al Señor y cuanto más le doy de mi todo, más recibo de su todo. Así que si tú quieres el todo de Dios, tienes que entregarle el tuyo. Qué intercambio más maravilloso, ¿verdad? El intercambio de la cruz. Jesús tomó lo nuestro para darnos lo suyo. Pero tenemos que morir. Y eso cuesta. Entregar nuestro todo cuesta. Porque eso requiere de fe. Requiere de fe para poder entregar nuestro todo. Recuerdo a un hombre que ya falleció en la iglesia que él estaba deseando estar jubilado para poder entregarle su todo al Señor. Y eran sus palabras, recuerdo como si fuera ayer, tendría 20 años o así, y siempre decía, ay, qué ganas tengo de estar jubilado para poder entregarle todo al Señor, para poder servirle todo lo que pudiera, porque estoy clavo de este trabajo 12 horas al día. Y cuando se jubiló, falleció. Pero me gustaba su anhelo, porque luego hay otros que están jubilados y parece que trabajan más que cuando no estaban jubilados.
En vez de aprovechar ese tiempo, ¿verdad? Para entregárselo al Señor. Porque a veces no hemos podido tener otra opción en nuestra vida. La vida es difícil y tenemos que trabajar como bestias para poder sacar adelante nuestras casas. Pero oye, llega un momento ya que hay que parar, ¿no? ¿Qué le vas a dar al Señor? ¿Estás contento Oye, ¿estás contento con lo que estás viviendo hoy día? ¿Sabes? Yo sé que no estoy en todo lo bueno que un hombre de mi capacidad podría lograr. Yo podría ganar mucho más dinero por la capacidad psíquica que tengo, los estudios, por todo. Podría ganar mucho más dinero del que gano. Pero no es la cuestión esa. ¿Estoy haciendo lo que verdaderamente he nacido para hacer? Porque eso es lo que te va a llenar. Nada te llena más que estar en la voluntad de Dios. Nada te llena más que estar cumpliendo el propósito por el cual Dios te creó. Eso no lo puede llenar ninguna economía, ningún puesto, ni ningún cargo que tengas en ninguna empresa. Y sabes, yo necesité 35 años para darme cuenta. Y me paré. Y dije, no. Se acaba. Selah, me paro. ¿Dónde voy? Así. Tengo dinero, tengo muchas cosas, tengo tal. ¿Qué tengo? Una insatisfacción dentro. ¿Sabes? Que para Dios no hay nada imposible. Pero para nosotros sí. Y Él tiene un destino y un propósito para cada uno de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que alcanzarlo con la fe. Ahora, para ayudar a los hombres y a las mujeres a convertirse en personas maduras en Cristo, no solo debemos enseñar, sino también debemos advertir. Y sabes, cuando yo era niño, yo disfrutaba, mira, mi padre tenía batalla, nos contaba historias, yo disfrutaba de las enseñanzas de mi padre, pero no me importaban las advertencias. Yo tenía una manía de pequeño. Mi madre cada vez que me veía con un tenedor salía corriendo detrás de mí. No sé por qué me dio por coger el tenedor y meterlo en los enchufes de la luz. Yo lo veía eso simpático, no sé, me llamaba la atención. Entonces, mi padre siempre me advertía, cuidado, que te puede electrocutar, cuidado. Yo tenía 4 años y veía a mi padre, oye, lo recuerdo, porque recuerdo esta enseñanza. Mira que hay cosas que se me han olvidado con 30 años, pero esta de con 4 no. Entonces, es como que yo oía a mi padre decir, cuidado que te puede electrocutar, cuidado que te puede electrocutar. ¿No? Y era ¿eso qué era? Una advertencia. Hasta que un día me tomó y me dio una enseñanza. ¿Por qué? Porque a mí me encantaban, disfrutaba de las enseñanzas, pero la advertencia era como que... Y eso nos pasa mucho en la iglesia. Disfrutamos de la enseñanza, pero de las advertencias ya no nos gustan tanto. Entonces, recuerdo que me contó una historia, ¿no? Que fue para mí una enseñanza. Y tuve un trauma, ¿no? Con el ratoncito Juan, que se quedó electrocutado. Y que murió a la temprana edad. No, me contó una historia de un ratón que cogió un tenedor. Oye, yo no quiero ser como el ratón ese. Ya no se quedó solamente en una advertencia, sino que hizo una enseñanza. Ahora, yo he aprendido con la vida que son las advertencias las que pueden salvar mi vida. Amén. Quizás si mi padre no me hubiera advertido, incluso corregido y dado pan algunas veces cuando yo iba con el tenedor, ¿qué hubiera pasado? Que quizás hubiera seguido con mi curiosidad y me hubiera electrocutado, ¿a que sí? Pablo dijo a una de sus amadas iglesias, así que estén alerta, recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar, de advertir con lágrimas a cada uno en particular, dice Hechos 20:31. O sea, dice Pablo día y noche durante 3 años y lo hizo con lágrimas. Ahora yo me pregunto, ¿estamos amonestando en la iglesia? ¿Estamos advirtiendo? Y es Pablo el que habla estas palabras, es Pablo el que predicaba la gracia, pero también es el que clama apasionadamente a la iglesia de Éfeso y a nosotros diciendo, no caigan en la avaricia. Santiago 4:1-4 dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen malos deseos que combaten en su interior?
Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y termina diciendo, adúlteros. ¡Wow! Vamos, Santiago, tío, no te pases. No seas tan negativo, hombre. ¿Está Santiago siendo un gruñón, un terco, un rígido? ¿O podría ser que amaba a esta gente? Yo creo que Santiago amaba a la gente a la cual escribió. Otra cosa, ninguna comunicación indebida. Esta es la siguiente que tenemos en la lista. No participar de charlas necias o chistes o historias obscenas y vulgares. Esto podría incluir también ver vídeos o escuchar música. La música tiene un poder impresionante, porque la música fue creada en el cielo y el diablo lo que ha hecho es imitarla. Pero una canción es capaz de ponerte triste, de ponerte melancólico, de subirte el ánimo. Por eso es muy importante qué música escuchas. Soy un religioso de estos que no puedes escuchar música. Porque el otro día estaba escuchando a la Rocío Jurado y digo, madre mía, qué voz tiene esta tía. Es que es para escucharla, ¿verdad? Pero cuidado de lo que nos alimentamos continuamente. Porque hay tanta riqueza, tanta variedad de música cristiana para escuchar. También aquello que vemos, tenemos que cuidar, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no puedo ver películas de terror. Yo no entiendo a un cristiano que se hincha a ver películas de terror. Me quedo alucinado, porque afectan nuestro espíritu. Estos son canales de comunicación que entran dentro de las palabras. Cuando yo estoy viendo esto, me están comunicando o violencia. Estar viendo continuamente películas de violencia. A mí me gustan las películas que tienen violencia, pero que están dentro de un contexto histórico. Me gustan cosas que han pasado de verdad, que incluso son películas que relatan algo que pasó. Hechos reales. Pero ya la ciencia ficción esta, ya que es masacre, ¿verdad? Ahora, siguiente foto. ¿Qué me dices de esto? ¿Qué me dices de esta porquería? ¿Cómo un cristiano puede estar viendo Sálvame Deluxe? Eso es comunicación, lenguaje obsceno. No podemos, hombres, mujeres y viceversa, eso ya apague y vámonos. ¿Me entendéis, verdad? O lo siguiente. ¿Qué me dices de esto? Horas y horas. Tragándote a los youtubers. Y luego transmites todo. El otro día uno de mis hijos va diciendo una cosa, digo, y luego me di cuenta que es que lo dice un youtuber. Claro, si estás todo el rato oyéndolo, pues al final lo dices, ¿eh, Joselito? No sé qué en Joselito. Y oye, ¿de dónde habrá sacado este zaga esto? Claro, lo dice un youtuber. Y al final el youtuber se convierte en el pastor de tu hijo. Pablo escribe a los colosenses que sus conversaciones sean cordiales y agradables, dice Colosenses 4:6. O sea, nuestras conversaciones deben estar llenas de gracia. Ahora, lo último que quiero tocar hoy, ya nos vamos. ¿Parece bien? Voy por 50 minutos, termino. No se emborrachen. Ay, 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 ay. Esto es lo siguiente que dice, no se emborrachen ni con vino. Ah, bueno, pero dice con vino, entonces con cerveza me puedo emborrachar. ¿O con cubata? No se emborrachen ni con cerveza, ni con vino, ni con ninguna otra bebida alcohólica. Ahí también podemos aplicar esta instrucción a las drogas, ya sean legales, ilegales o te la hayan recetado. ¿Sabes? Mira lo que dice Proverbios 23:31. ¿Puedes buscarlo? Dice, no te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza.
pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora, tendrás alucinaciones y dirás disparates. El alcohol es seductor. Puede seducirnos fácilmente a beber más sin saber cuándo parar. El alcohol tiene la capacidad de reducir y finalmente acabar con el sano juicio. ¿Sabías eso? Afecta los mecanismos de freno. Los mecanismos de freno de nuestro cerebro se ven comprometidos y las funciones naturales de protección del corazón y del cerebro de repente se desarman. Es como cuando desarman la alarma. Ti, 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 ting. Esto es comparable a quitar la barrera de control de acceso a un ordenador. De repente quitas ¿cómo se llama? El antivirus. Y sin darnos cuenta nos podemos abrir a procesos de pensamiento dañinos al quitarse esa discreción. O sea, en esencia, el alcohol elimina el sistema de seguridad de nuestro cerebro. Aunque podamos y sepamos detenernos, podríamos sin querer inspirar, y esto es muy importante. Escúchame, dame tu atención, estamos terminando. Aunque nosotros controlemos, yo controlo, podemos sin querer inspirar a otros a embriagarse y convertirnos en piedra de tropiezo. Y ahí es donde está el problema. Yo quiero contarte una historia que leí en un libro, y es la historia de un pastor y de un miembro de una iglesia. Un miembro que se había convertido hacía poquito, apenas llevaba no llegaba un año a la iglesia. Él era un empresario de éxito en Estados Unidos, este miembro, y se convierte al Señor. Y un día entró a un restaurante y vio a su pastor bebiendo vino, o una cerveza, no recuerdo, estaba bebiendo alcohol. Y este nuevo miembro de la iglesia, de repente vio a su pastor y dijo, oye, pues voy a beber. Él había tenido problemas con el alcohol antes de ser liberado y empezar a congregarse en la iglesia. Y al ver a su pastor, eso le motivó a beber. Y entonces, ¿qué pasó? Que se le fue la mano bebiendo y se tiró 3 días de borrachera. En esos 3 días tomó malas decisiones que llevaron a la ruina a su empresa. Esto es verídico. Y eso le costó el matrimonio. Terrible, ¿verdad? Cuando después le preguntaron por qué se había pegado ese pedazo de juerga, su respuesta fue la siguiente: vi a mi pastor bebiendo, así que pensé, si él puede beber, yo también. Una de las cosas que he aprendido en liderazgo es que cuando tú eres líder, lo bueno que hay en ti, normalmente la gente lo imita a la mitad, pero lo malo lo multiplica por 10. Por ejemplo, cuando he liderado equipos de ventas, yo era muy escrupuloso en cómo me moldeaba hacia ellos, porque si ellos veían que yo me escaqueaba los viernes, ellos se escaqueaban el jueves y el viernes. Veía que lo bueno que había en mí lo imitaban a la mitad, pero los malos hábitos los multiplican. Es como una ley no escrita. Ahora, ni que decir tiene, por supuesto, que este hombre, este empresario, es el máximo responsable de su mala decisión, no es el pastor. Pero a mí me hace pensar esto. ¿No debería hacernos pensar esta historia acerca de la influencia que nosotros, como entrenadores de vida santa, ejercemos sobre otros cristianos? ¿Sí o no? O sea, yo no quiero ser de piedra de tropiezo a nadie. Escúchame bien, algo muy importante. Algo que tu pastor te va a decir hoy. Yo no pienso que sea pecado beber con moderación. O sea, yo no pienso que sea pecado beberte una copa de vino, una cerveza, un martini. Lo peligroso es la adicción. Dice 1 Timoteo, mira este texto porque es muy interesante. 1 Timoteo 3:3 dice, no deben ser dados al vino. Me encanta esa expresión, dados al vino. Porque la expresión dados al vino en el original, esa expresión que Pablo usa, es la palabra paroinou, que quiere decir
según el diccionario griego, perteneciente al vino, borrachera. La palabra no incluye el uso responsable y comedido del alcohol. Más bien tiene en consideración el abuso o uso incesante del mismo. La imagen es la de un individuo que siempre tiene una botella en la mesa y así quiere dar a entender adicción. ¿Puedes comer sin cerveza? No, te estoy haciendo preguntas. ¿O te pones nervioso cuando hay una cerveza para comer? La Nueva Traducción Viviente dice, un líder de la iglesia no debe emborracharse jamás. Yo te digo lo que yo hago, ¿ok? Cada uno tiene que encontrar su diseño con Dios. A mí, cuando un joven se acerca y me pregunta, pastor, ¿cuánto tengo que beber? Porque ¿cómo lo sabemos? Ok, pues para mí un buen baremo es cuánto me deja la Dirección General de Tráfico que beba para conducir. ¿No? Porque debemos estar sujetos a las autoridades, ¿no? Eso yo lo aplico así, no estoy diciendo que esto sea bíblico, esto yo. O sea, yo no bebo más de lo que me impida legalmente tomar un auto, un coche. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Es una, ¿no? Una cerveza. Y cuidado, porque si está en ayunas, media. O ninguna. En otra carta, Pablo aconseja a Timoteo tomar un poco de vino, ¿verdad? Por el bien de su estómago, porque Timoteo se enfermaba continuamente. Y Timoteo era pastor de Éfeso. Ahora, dicho esto, nosotros hemos dicho que somos entrenadores de vida. Debemos ser ejemplos. Y por desgracia vivimos en una cultura y una sociedad muy distinta a la de Pablo. Muy distinta a la de los primeros cristianos. Hoy, escúchame, el alcoholismo es una lacra. Según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en 2018 murieron más de 3 millones de personas a consecuencia del consumo nocivo de alcohol, lo que representa 1 de cada 20 muertes evitables. Más de las 3/4 partes de esas muertes correspondieron a hombres. En general, el consumo nocivo de alcohol causa más del 5% de la carga mundial de mortalidad. O sea, el alcoholismo es un problema, ¿o no? Es la tercera causa de muerte evitable en el planeta Tierra. Y podría darte más estadísticas. Pero lo importante es que los seres humanos somos propensos al alcohol y al abuso del alcohol y al hacernos adictos a las cosas, también el alcohol. Así que, debido a que esto es una epidemia, yo como cristiano responsable debo llevar una lógica. Tengo que tener y debo ir un paso más allá y considerar las implicaciones más amplias de lo que mi vida puede representar. ¿Y cómo lo aplico? Por ejemplo, me gusta mucho porque se aplica perfectamente el mandamiento de Pablo respecto a comer comida sacrificada a ídolos. Mira lo que dice 1 Corintios 8:13. Dice, por lo tanto, si lo que como, di conmigo, si lo que bebo hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, nunca más beberé. Aplica igual. Porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. O sea, Pablo dejó claro que no es pecado comer carne sacrificada a los ídolos. No es pecado. Sin embargo, si eso hace que un hermano más débil que yo en la fe se ofenda y tropiece, Pablo dice que no iba a volver a comer. ¿Entendemos, verdad? Y esto aplica también a la bebida. Total. O sea, no es pecado beber. Un buen vino con una buena carne roja, oye, una buena copa de vino. Con mi suegro me encanta disfrutarlo. Un buen whisky en Nochevieja, mi suegro y yo, antes de acostarnos para celebrar el Año Nuevo. Él que tiene un whisky ahí de 44 años. No, ¿cuánto? No sé. Oye, pero uno, y lo disfruta, está bueno. ¿Entendéis lo que digo, verdad? Balance, hermanos.
Por supuesto, en público nunca. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé quién me está viendo. Ni siquiera sé si esa persona tiene problemas. Y más si soy líder. Y estoy subiéndome al altar. No puede ser que me vaya a una boda y me vean tambaleándome. O diciendo tonterías. O con la corbata en la cabeza, puesta para atrás. ¡Ah! ¿Entendemos, verdad? A lo mejor te está viendo gente y dice, no pasa nada, pero hay uno que tiene debilidad. Y que está luchando con el alcohol. Y otra cosa es que estemos quizás en la intimidad de nuestro hogar, compartiendo. ¿Entendemos, verdad? Claro, esto. ¿Se puede beber con moderación? Sí. Pero como creyentes, y especialmente los que estamos en liderazgo, tenemos que cuidar esta área de nuestra vida. Yo no quiero correr el riesgo de ser tropiezo para otros. Amén. Ponte de pie. Aleluya. Amén. A veces muchos viven como si estuviéramos en un parque de atracciones, pero la realidad es que estamos en un campo de batalla. Estamos en guerra, hay un blanco, y ese blanco somos tú y yo. Y nuestro enemigo trabaja incansablemente para derribarnos. Pero te puedo asegurar que si tú y yo permanecemos en la luz, el diablo va a fallar, gracias a la asombrosa gracia de Dios en nuestra vida. Amén. Y hoy te quiero animar, hermano, a que prosigamos hacia la vida suprema que Dios tiene para nosotros. A que dependamos de la gracia de Dios para vivir una vida santa e intachable en medio de un mundo que está agonizando y un mundo que es perverso. Pero déjame decirte que tú y yo tenemos lo necesario, porque Dios nos ha regalado su naturaleza divina. Que sería estúpido malgastar esa gracia. No malgastemos la gracia y vivamos como ejemplos, como entrenadores de vida. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que nos des revelación. Tú has hablado, Señor, y que cada uno podamos tomar conforme a nuestra necesidad lo que tengamos que aplicar en nuestra vida, Señor, porque queremos alcanzar esa vida, Señor, que tú quieres que vivamos para ser esos ejemplos de vida, Señor, allá donde estemos. Ejemplos en nuestros hogares como padres, ejemplos en nuestros trabajos, ejemplos en la iglesia, Señor. Y que sea tu espíritu verdaderamente, Señor, sea la unción de tu espíritu la que se imparta a través de nuestra vida, Señor. No nuestra propia filosofía, sino la filosofía del cielo a través de nuestra vida por la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.